Oramos. Al celebrar, oh Señor, el don de la vida, te agradecemos que provees vida para tu pueblo a través de tu palabra contenida en las Escrituras. Concédenos, oh Señor, mentes y corazones abiertos a recibir el alimento que nos das, a recibir la corrección que nos das y a comprometernos con la instrucción que nos das. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. En nombre de Cristo. Amén y amén. Muy amadas y amados, en esta linda oportunidad tenemos nuestro encuentro con la Sagrada Escritura en el Evangelio según Juan. Este Evangelio nos ha estado acompañando durante la temporada de Cuaresma. Y hoy llegamos hasta otra narración. Y usted habrá observado que las narraciones en el Evangelio según Juan son narraciones extensas y son profundas. Y por ello en esta mañana quisiéramos invitarle a que mientras usted escucha y recibimos la lectura de la Escritura Sagrada, que podamos sumergirnos en esa historia y en esa narración y hacerla nuestra. Esta es una de las narraciones más poderosas, complicadas y profundas del Evangelio según Juan. Pero afirmamos que el Espíritu de Dios habla a tu ser y a mi ser cuando nos encontramos con ella. Recibamos pues la palabra de Dios contenida en la Escritura. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Jesús respondió: no pecó él ni tampoco sus padres, más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día nos es necesario hacer las obras del que me envió, y viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: sí, es él. Otros decían: se le parece. Pero él decía: soy yo. Y le dijeron: ¿Y cómo es que se te han abierto los ojos? Y él respondió: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. Y ellos le dijeron: ¿y dónde está él? Y él dijo: no lo sé. El que había sido ciego fue llevado
fariseos. Cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos al ciego, era día de reposo. También los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo en los ojos y yo me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y él respondió: creo que es un profeta. Pero los judíos no creían que aquel hombre había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron: ¿es este el hijo de ustedes, de quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Y sus padres respondieron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve, y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Pero pregúntenle a él, que ya es mayor de edad y puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues estos ya habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres: ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero él respondió: si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a decirle: ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya se los he dicho y ustedes no escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Y ellos lo insultaron y le dijeron: discípulo suyo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni de dónde es. El hombre les dijo: pues eso es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Ellos le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos vas a enseñar. Y lo expulsaron de allí. Jesús supo que lo habían expulsado. Así que cuando lo halló, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió: Señor, ¿y quién es para que crea en él? Jesús le dijo: pues ya lo has visto, y es el que habla contigo. Y él dijo: creo, Señor, y lo adoró. Jesús dijo: yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven y para que los que ven se queden ciegos. Y al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron:
¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora como dicen que ven, su pecado permanece. Palabra de Dios. Hay conceptos religiosos que la gente repite una y otra vez, porque los han escuchado y porque los han aprendido a través de generaciones, pero no se detienen por sí mismas para constatar su precisión y para constatar su veracidad. Y se conforman simplemente con repetir y repetir de forma automática y los convierten en parte del sentido común. Por ejemplo, hay quienes dicen: la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Alguien puede identificar en qué libro de la Biblia está esa frase? No está en ninguno. Pero usted escucha eso con mucha frecuencia y quizás en ocasión hasta lo hayamos dicho también. Y eso es solo por dar un ejemplo. Y son cosas que se siguen repitiendo y repitiendo, ¿no? Porque ya usted sabe, como la Biblia dice, el texto que hoy hemos leído es una de las narraciones más repletas en temas y símbolos en el Evangelio según Juan. Es un pasaje que nos pone en contacto con frases y con conceptos religiosos que la gente repite y repite, carentes de análisis y de estudio concienzudo. Los discípulos, por ejemplo, le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Y esa pregunta que le hacen a Jesús parte de la premisa errada de que las enfermedades y las limitaciones físicas son castigos para quienes obran mal. Pero eso, ¿verdad?, es algo que todo el mundo sabe. ¿No es así? Recuerdo que en la década de los años 80, cuando estaba propagándose la noticia de una enfermedad mortal a la que llamaron síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Recuerdo que en aquel tiempo escuché, no me lo contaron, yo lo escuché, a un pastor decir que esa condición es el castigo de Dios para las personas homosexuales y para las personas adictas. Cierro la cita. Desde su lugar de aparente moralidad superior, aquel ministro estaba proclamando y estaba fomentando un señalamiento y un prejuicio avalado religiosamente contra un sector de la población. Sin embargo, en la medida en que fue pasando el tiempo, comenzaron a aparecer casos de SIDA en personas heterosexuales y en personas sin ningún tipo de adicción. ¿Por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio
pecado. Qué fácil se le hace a quienes se encumbran en su supuesta superioridad moral y superioridad religiosa. Qué fácil se les hace emitir juicios condenatorios contra el resto de la gente. Y ese tipo de prejuicio y otros más como esos se repiten. Y se repiten tanto que llegan a convertirse en parte del discurso común, aún hasta de las mismas víctimas de esos prejuicios que terminan también repitiéndolos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Lo escuchamos, lo leíamos ahorita, ¿verdad? Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Fíjense bien, aquel que había sido ciego estaba verbalizando y estaba repitiendo la misma idea distorsionada que por años había escuchado, había aprendido y que lo enjuiciaba y lo condenaba a él mismo. La víctima repitiendo el prejuicio de los victimarios. La narración nos muestra la hostilidad constante de aquellos religiosos, de aquellos fariseos que se posicionaban a sí mismos en un nivel de religiosidad y pureza superior al de los demás. Tanto es así que incluso se llenaron la boca para acusar también a Jesús. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo, dijeron. Fíjese usted qué ironía. Ellos tenían frente a sí mismos a una persona que acababa de ser liberada de una cadena que le aprisionó durante toda su vida desde que nació, y ellos, aquellos buenos religiosos, lo que se enfocaron es en que Jesús estaba quebrantando la ley y la tradición religiosa. Y cuando uno ve eso, es inevitable preguntarnos: ¿dónde está la compasión? ¿Dónde está la misericordia para la persona necesitada? Ciertamente, la compasión y la misericordia, sabemos dónde no estaba. No estaba en la sinagoga, de donde finalmente sacaron y expulsaron al que había sido ciego. Por cierto, si usted no lo sabía, lo aprende ahora. La otra palabra en el lenguaje original griego para sinagoga es eclesia. Sinagoga, eclesia significan lo mismo en el lenguaje en que esto se escribió. Pasan los siglos, muchos siglos, y quienes se siguen encumbrando en sus pedestales de superioridad religiosa siguen menospreciando a toda persona que no se someta a sus conceptos de santidad o a sus entendimientos de lo que debe ser normativo. Y se convierten entonces en entusiastas y enérgicos practicantes
de lo que en esta mañana voy a llamar el bullying cristiano. Usted sabe lo que es un bully, ¿verdad? El bully es el guapetón. El bully o la bully es la bravucona que fanfarronea, que acosa e intimida a aquel o a aquella a quien quiere arrinconar y marginar en humillación. Y desde su supuesto lugar de privilegio espiritual, las y los bullies cristianos estiran el dedo acusador y desenrollan la lengua venenosa. Les confieso, mis amores, que en 2 décadas de labor pastoral, en muchas ocasiones he tenido una experiencia que hubiera preferido no tener. Es la triste experiencia de encontrarme con personas que no quieren ser parte de la iglesia porque precisamente se han encontrado con bullies espirituales en la comunidad de fe. Y me despedaza y me destroza el corazón escuchar una y otra vez el testimonio de gente que ha sido azotada y lastimada por las actitudes que han visto en aquellas que se las dan de muy devotas. Son muy tristes las historias de personas que han sido marcadas por el dedo acusador y profundamente heridas por las lenguas tóxicas de las y los fariseos contemporáneos. Y quisiera poder decir que esa es una experiencia que hace ya varios años que no tengo, por lo menos 5 años y medio. Pero si les dijera eso, les estaría mintiendo, porque es una experiencia que una y otra vez la vuelvo a vivir, tan cerca como esta semana que terminó. Y le voy a decir algo, querida y querido hermano, ¿verdad? Acá entre nos. Quizás usted no tenga conciencia de lo siguiente, pero esa es mi vocación, crear conciencia, para eso estoy aquí. Preste mucha atención. Lo que usted habla a espaldas de otra persona, tarde o temprano se va a saber. Lo voy a repetir. Lo que usted habla a espaldas de otra persona, tarde o temprano se va a saber. Queridas hermanas y hermanos, la palabra de Dios, cuando la leemos, y hemos insistido esto en muchas ocasiones, se convierte en un espejo para que usted y yo nos veamos allí. Y es importante mirarnos en ese espejo. Y a veces lo que vemos en ese espejo es algo que nos inspira a seguir en una dirección, pero a veces lo que el espejo nos está enseñando es algo que no debemos hacer. Y lo que no debemos hacer es repetir la actitud de los fariseos antiguos, la actitud de aquellos que le ponían etiquetas y que expulsaban de la sinagoga a aquellos que precisamente necesitaban misericordia y compasión.
No seamos nosotros los bullies que espantan a la gente que quiere buscar de Dios. Aquel hombre, volviendo a la narración, aquel hombre que fue echado de la sinagoga, que fue echado de la asamblea, que fue echado de la iglesia, afuera fue encontrado por Jesús. Y ese encuentro con Jesús completó el milagro que su vida necesitaba. Aquel hombre que había sido maltratado por los religiosos, nos dice el pasaje, que adoró al Señor y creyó. Jesucristo es la compasión y la misericordia. Jesucristo es la compasión y la misericordia. Jesucristo es la compasión y la misericordia. Abracemos al Señor e imitemos y sigamos sus pasos. Soli Deo Gloria. Amado Dios, en esta hora abrimos nuestro corazón para agradecerte precisamente tu compasión y tu misericordia. Porque en momentos en los cuales algunos de nosotros hayan sentido y hayan percibido que se les cierran las puertas, tú has salido a su encuentro donde quiera que estén y llegas hasta nuestra realidad y abres tus brazos para recibir y para abrazar. Y por ello te damos gracias. Pero de la misma manera, oh Señor, te rogamos que la compasión que has tenido para con nuestra vida trastorne y transforme nuestro ser de tal manera que seamos la encarnación de esa compasión para con otras y otros, tantos y tantas que han sido lastimados por la institución religiosa. Ayúdanos, Señor, a buscar parecernos más a ti y menos a aquellos que te rechazaron. En el nombre de Cristo oramos con un profundo sentido de agradecimiento a tu bondad inmerecida. Amén y amén.